Te vendieron un juego. Te dieron una licencia. Y cuando la licencia expira, el juego muere. Para siempre. La ley Protector Games acaba de morir en el Senado de California. 4 votos a favor. 3 votos en contra. El resto se abstuvo. La Entertainment Software Association, el brazo de cabildeo de Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two, Microsoft, Sony, Nintendo, apareció y la mató. Les dijeron a los senadores que exigir un aviso de 60 días para el cierre de un juego era imposible. Que los parches offline eran imposibles. Que los servidores privados de Minecraft se volverían ilegales. Mintieron. Y ganaron. Esto no se trata de videojuegos. Se trata de propiedad. Se trata de si tú eres dueño de lo que pagas. Se trata de si las corporaciones pueden venderte algo, llamarlo una venta, y luego borrarlo de tu disco duro cada vez que los beneficios trimestrales lo exijan. La Ley Protector Games, proyecto de ley de la Asamblea 2928, redactado por el asambleísta Chris Ward, fue el primer intento legislativo en Estados Unidos de consagrar protecciones al consumidor para juegos digitales. El proyecto era modesto. No prohibía el DRM siempre en línea. No exigía modos sin conexión desde el lanzamiento. Pedía 3 cosas: 60 días de aviso por escrito antes de que un juego cerrara sus servidores. Una lista clara de qué funcionalidades dejarían de funcionar. Y esta es la parte que aterrorizó a la industria, o un parche que permita jugar sin conexión, o un reembolso completo del precio original. 60 días de aviso. Un parche offline o la devolución de tu dinero. Eso es todo. Eso es el proyecto que la Entertainment Software Association mató. Aclaremos qué es la ESA. La Entertainment Software Association no es un gremio empresarial en sentido neutral. Es el brazo político del oligopolio de los videojuegos. Sus miembros son una lista de quién es quién en la clase dominante de la industria: Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Nintendo of America, Epic Games, Warner Bros. Games, Bandai Namco, Capcom, Square Enix, Sega, Konami. Estas empresas controlan colectivamente la gran mayoría del mercado global de videojuegos. Tienen una capitalización bursátil combinada de cientos de miles de millones. Tienen presupuestos de cabildeo de decenas de millones. Y desplegaron ese poder para matar un proyecto que pedía un aviso de 60 días y una opción de reembolso. La carta de oposición de la ESA al Comité Judicial del Senado de California es un manual magistral de la doble moral corporativa. Afirmaban que el proyecto crearía desafíos legales y técnicos significativos. Argumentaban que muchos juegos dependen de contenido con licencia de terceros, música, marcas, actuaciones, middleware, que no puede simplemente eliminarse para una versión sin conexión. Advertían que el lenguaje del proyecto podría, inadvertidamente, criminalizar comunidades de servidores privados, como las que mantienen servidores clásicos de Minecraft o World of Warcraft. Pero dejemos claras las cifras. La ESA y sus miembros gastaron más de $21 millones en cabildeo solo en California durante el ciclo electoral más reciente. Contribuyeron miles de dólares a campañas de demócratas y republicanos en distritos clave del Senado. Eche un vistazo a quienes se abstuvieron tras recibir esas contribuciones. Eche un vistazo a quienes rechazaron siquiera hacer pública su posición ante los constituyentes. El proceso legislativo no se desvió por ignorancia. Se desvió por diseño. Los contribuyentes compraron incertidumbre, y en el Senado la incertidumbre es fatal para las causas populares. Compare esos números con lo que gastó el movimiento Stop Killing Games en cabildeo ese mes. 0. Los jugadores financiaron la campaña con donaciones individuales de 5, 10, 20 dólares. La ESA gastó lo que un jugador promedio gastaría en 100 juegos al precio completo para comprar el silencio de un comité. Esa no es una pelea pareja. Esa es la simetría de clases en acción. El dinero corporativo compra lenguaje parlamentario. El dinero popular compra peticiones en línea. Eso también explica por qué un proyecto tan modesto generó una respuesta tan desproporcionada. Cada retroceso del rentista amenaza todo el sistema. Si los consumidores digitales obtienen derechos, el alquiler perpetuo deja de ser la estrategia más rentable. Si el alquiler perpetuo deja de ser rentable, los ingresos trimestrales de las editoras se desinflan y los ejecutivos pierden sus bonos. Precisamente porque puede, el sistema se defiende con todo. Vamos a desglosar cada mentira. Primero, la imposibilidad técnica de los parches offline. Esto es falso a primera vista. Sabemos que es falso porque las editoras ya lo han hecho. Cuando EA cerró Los Simpson, tapado en casa, lanzaron una actualización final que permitía a los jugadores acceder a sus ciudades sin conexión. Cuando Ubisoft cerró los servidores de The Crew, volveremos a eso, o podrían haber parcheado la campaña para jugar sin conexión. Eligieron no hacerlo. La tecnología existe. Falta la voluntad. Porque un parche offline significa seguir jugando sin volver a pagar. Significa que el producto que compraste sigue siendo un producto que posees. Y eso viola la lógica fundamental del modelo de juegos como servicio: nunca debes poseer el producto. Solo debes alquilar acceso a él. Segundo, la excusa de las licencias de terceros. Este es el escudo favorito de la industria. Licencias musicales. Licencias de fabricantes de automóviles. Contratos de actores de voz. Licencias de software intermedio. Dicen que esto hace que los parches offline sean legalmente imposibles. Pero es una elección, no una restricción. Cuando las editoras negocian licencias para juegos siempre en línea, las negocian para el modelo de servicio, renovación perpetua, ingresos compartidos continuos. Podrían negociar derechos offline perpetuos. Eligen no hacerlo porque cuesta más y socava el modelo de alquiler. La excusa de las licencias es una decisión empresarial disfrazada de necesidad legal. Tercero, el miedo a los servidores privados. Esta es una desviación deliberada. La ESA sabe muy bien que las comunidades de servidores privados operan en una zona legal gris que no tiene nada que ver con la legislación de protección al consumidor. La ley Protector Games apuntaba a las editoras que cierran sus servidores oficiales, no a los fans que ejecutan los suyos. Pero al confundir ambos conceptos, movilizaron a un segmento de la comunidad gamer contra sus propios intereses.
Es divide y vencerás clásico, haz que los aficionados teman que la protección al consumidor perjudique su hobby, para que luchen contra sus propios derechos. Ahora hablemos de The Crew. Porque The Crew es la razón por la que existe este proyecto. The Crew se lanzó en 2014. Un MMO de carreras de mundo abierto. Ubisoft lo vendió como un juego que compras. $60 al lanzamiento. Millones de copias vendidas. Los jugadores pasaron años coleccionando coches, progresando en la campaña y creando crews. Entonces, en diciembre de 2023, Ubisoft anunció que los servidores cerrarían el 31 de marzo de 2024. No solo el multijugador. Todo. La campaña para un jugador. Los coches que compraste. El progreso que ganaste. Todo, desaparecido. Sin modo, sin conexión. Sin reembolso. Sin recurso. Compraste el juego. Ubisoft lo borró. Esto no es un caso aislado. Este es el modelo. En Japón, Capcom eliminó Monster Hunter World y Reborn Master Edition de la venta y cerró soporte dentro de su ciclo económico planeado, solo para relanzarlo más tarde como una nueva oferta. En Corea del Sur, Nexon cerró Marvel Revolution a los 3 años de lanzamiento, después de vender decenas de millones de dólares en microtransacciones. En Brasil y Europa del Este, los jugadores de Global enlistan títulos que vendieron en plataformas sin comprobaciones locales de edad, descubriendo años después que los servidores que financiaron con sus compras iniciales sencillamente dejaron de existir. No existe región en el mundo donde la venta de un juego digital signifique lo que cualquier consumidor razonable entiende por venta. The Crew 2 se lanzó en 2018. The Crew Motorfest se lanzó en 2023. 3 juegos de precio completo en la misma franquicia. El primero está muerto. El segundo y el tercero lo seguirán. Esta es la obsolescencia programada como servicio. Ya no compras juegos. Los arriendas hasta que el casero decida que el edificio vale más como estacionamiento. El movimiento Stop Killing Games se formó en respuesta directa al cierre de The Crew. Iniciado por un youtuber llamado Ross Scott, conocido por Rossman, la campaña organizó una petición a la Comisión Europea que reunió más de 300.000 firmas. Lograron una iniciativa de ciudadanía europea. Captaron la atención del grupo de consumidores francés UFC Choisir, que demandó a Ubisoft en marzo de 2024 por prácticas comerciales engañosas. La Comisión Europea respondió abriendo un diálogo con las empresas de juego sobre las prácticas de fin de ciclo comercial. Progreso. Lento progreso burocrático. Pero progreso. 2 cosas separan el éxito de la UE de la derrota en California. Primero, la UE actúa como una entidad reguladora soberana con poderes legales reales. Segundo, los jugadores europeos no se abstuvieron. Presionaron a sus eurodiputados con cartas, llamadas y acciones públicas. En California, demasiados jugadores consumieron la narrativa de la ESA sin verificar sus reclamos. Hubo divisiones dentro de la comunidad. Demasiados creadores de contenido, patrocinados por editoras, criticaron el proyecto como regulación innecesaria. Esas voces ayudaron a proporcionar cobertura a los legisladores indecisos para ocultarse detrás. El movimiento debe aprender eso, en la economía digital, la neutralidad es un lujo que el oponente no se permite. Luego llegó California. El asambleísta Chris Ward presentó la ley Protector Games en febrero de 2024. El proyecto pasó a la asamblea por unanimidad, 73-0. Avanzó al Comité Judicial del Senado. Y allí, la ESA lo mató. La audiencia del comité es reveladora. Los cabilderos de la ESA testificaron que el proyecto era técnicamente inviable. Sacaron el tema de las licencias. Sacaron el fantasma de los servidores privados. Argumentaron que la ley californiana crearía un mosaico de regulaciones imposible de cumplir, el argumento clásico del mosaico que los cabilderos corporativos usan contra toda protección al consumidor a nivel estatal. Como si cumplir con un aviso de 60 días en California fuera un desafío de ingeniería insuperable para empresas que operan a nivel mundial. El comité votó 4 a favor. 3 en contra. El resto se abstuvo. En el Senado de California, la abstención equivale efectivamente a un voto negativo, o un proyecto necesita la mayoría del comité completo para avanzar. El proyecto murió. ¿Quién se abstuvo? ¿Quién votó en contra? Los registros muestran que hubo tanto demócratas como republicanos. Esto no es partidista. Es interés de clase. La industria del entretenimiento es una importante donante de los políticos de California. La ESA y sus empresas miembros gastan millones en cabildeo y contribuciones en Sacramento. Cuando la industria dice salta, el comité pregunta cuánto. Pero lo que realmente revela la victoria de la ESA es esto. No solo mataron un proyecto. Expusieron la lógica de clase de la economía digital. La industria de los videojuegos ha pasado 15 años migrando de producto a servicio. De cartuchos que posees a discos que licencias a descargas digitales que alquilas a transmisión por suscripción. Cada paso aleja más la propiedad del comprador. Cada paso aumenta los ingresos recurrentes. Cada paso concentra poder en la editora. Este es el capitalismo rentista en su forma más pura. La editora posee los medios de jugar, los servidores, la autenticación, las licencias, el código. El jugador paga por acceso. La editora puede revocar el acceso en cualquier momento, por cualquier motivo, sin compensación. El jugador no tiene patrimonio, no tiene recurso, no tiene propiedad. Es un inquilino en el edificio de un casero digital. Y el Estado, la institución que supuestamente existe para equilibrar el poder, se pone del lado del casero. El Senado de California no solo falló en proteger a los consumidores. Protegió activamente el derecho de la industria a despojarlos. 4 votos a favor. 3 en contra. El resto en silencio. Ese silencio es el sonido de la solidaridad de clase entre la clase política donante. El movimiento Stop Killing Games entiende esto. Su declaración después de la votación no culpó a los votantes. No culpó a los jugadores. Nombró a la ESA. Nombró el cabildeo. Nombró las abstenciones. Y anunció la próxima fase, más proyectos en más estados. Cabildeo federal. Financiamiento. Organización profesional. Están construyendo una conciencia de clase para los consumidores digitales.
Están aprendiendo que las peticiones no funcionan. El cabildeo funciona. La organización funciona. El poder funciona. Lo que el movimiento está documentando, número por número, votación por votación, es una brecha de representación. Los jugadores gastaron miles de millones de dólares en videojuegos. Sus voces llenan foros, redes sociales y conferencias. Pero cuando se cierran los servidores, los inversores no fueron llamados a audiencias. Los lobbyists no tuvieron que defender cada eliminación ante un comité. La industria opera con impunidad regulatoria porque los jugadores nunca tuvieron una estructura institucional que llevara sus quejas directamente a la legislatura. Eso es lo que Stop Killing Games está construyendo, una estructura. Ya no es una queja cultural. Es una organización de presión con datos, con financiero, con presencia en las capitales. Sadly, the West chosen path remains too respectful of corporate convenience. The EU possesses the Digital Markets Act, the Digital Services Act, and strong consumer directives. Those tools exist. They elect dialogue instead. Because the industry lobbies in Brussels as effectively as it lobbies in Sacramento. The UFC que choice lawsuit offers a sharper precedent than governmental fines, it forces discovery. It builds jurisprudence, it hands judges a factual record of this it. That is where consumers actually win, unless the courts themselves are captured. Meanwhile, Steam refunds already function within a 30-day window. Epic refunds persist beyond that window for eligible titles. Console storefronts maintain comparable policies. The payment trails exist. The dispute resolution frames exist. The consumer protection tools exist. What is missing is the legal obligation to apply those tools when a publisher disables a purchase product. That omission is not accidental. It is structurally maintained. Por desgracia, la ruta elegida por la UE sigue siendo demasiado respetuosa con la conveniencia corporativa. La UE posee la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales y directivas fuertes de protección al consumidor. Esas herramientas existen. Eligen el diálogo en su lugar. Porque la industria cabildea en Bruselas tan efectivamente como cabildea en Sacramento. La demanda de UFC que Choisir ofrece un precedente más agudo que las multas gubernamentales. Obliga a la fase de descubrimiento, construye jurisprudencia, proporciona a los jueces un registro fáctico de engaños. Ahí es donde los consumidores realmente ganan, a menos que los propios tribunales estén capturados. Mientras tanto, los reembolsos de Steam ya funcionan dentro de una ventana de 30 días. Los reembolsos de Epic persisten más allá de ese plazo para títulos elegibles. Las tiendas de consola mantienen políticas comparables. La infraestructura de pagos existe. Los marcos de resolución de disputas existen. Las herramientas de protección al consumidor existen. Lo que falta es la obligación legal de aplicar esas herramientas cuando una editora desactiva un producto que compraste. Esa omisión no es accidental. Se mantiene por diseño estructural. La ley Protect Our Games no fracasó porque fuera imposible. Fracasó porque era posible. Porque si California demuestra que puedes exigir parches offline, otros estados la copiarán. Si un estado exige reembolsos, el gobierno federal podría seguir. Si los consumidores se dan cuenta de que tienen derechos, podrían exigir más de ellos. La pendiente resbaladiza que teme la industria no es la carga regulatoria, es la conciencia de clase. Cada juego muerto es una lección. The Crew. Anthem. Babylon's Fall. Crossfire X. Rumbleverse. Knockout City. Lawbreakers. Battleborn. Paragon. Artifact. Crucible. Hyperscape. La lista crece cada trimestre. Cada uno vendido como una compra. Cada uno eliminado como un servicio. Cada uno enseñando a los jugadores la misma lección, no eres dueño de nada. Lo alquilas todo. El casero decide cuándo termina el arriendo. La ley Protect Our Games era una demanda modesta. 60 días. Parche offline o reembolso. Eso no es revolución. Es protección básica del consumidor. Que incluso esta demanda modesta fuera aplastada por el cabildeo corporativo dice todo sobre el equilibrio de poder en la economía digital. La industria dice que los juegos son arte. Son cultura. Son un medio creativo. Entonces los tratan como productos desechables, borran el arte cuando la suscripción caduca, queman la cultura cuando el informe trimestral lo exige. No puedes tener las dos cosas. O los juegos son artefactos culturales dignos de preservarse, o son flujos de ingresos extractivos. El cabildeo de la ESA eligió la extracción. El movimiento Stop Killing Games eligió la preservación. Eligió los derechos del consumidor. Eligió la idea radical de que cuando compras algo, te pertenece. Este proyecto murió. El movimiento no. Se están organizando en más estados. Están construyendo capacidad de cabildeo federal. Están aprendiendo que el poder no concede nada sin una lucha. La pregunta no es si los juegos se preservarán. La pregunta es quién decide, los caseros o los inquilinos.